Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. De nueva cuenta, el lunes, en otra añoranza de electricistas. Contando siempre con el apoyo de Radio SME para andar por estas redes sociales, espacios cibernéticos. En cualquier momento pueden ver, escuchar y por supuesto comentar y criticar lo que estamos presentando para ustedes en esta larga historia de 108 años del Sindicato Mexicano de Electricistas y sus correlativas del movimiento obrero y la industria eléctrica. Revisé, en realidad vi de nueva cuenta en la añoranza de electricistas pasadas y salen dos grandes errores. Quiero corregir. Por ejemplo, bueno, el primer error es muy simpático. Le tomé foto con el celular a uno de los cuadros y resultó que se veía más a este cronista joven y con sus dos pequeñas hijas. Seguramente la mayoría se distrajo con la fotografía y el cuadro salía muy pequeño. Y en el otro creo que nunca lo compartí, no se veía. Y por tanto vamos a hacer los comentarios conducentes de ese cuadro estadístico para que ustedes estén al tanto de lo que se proponía ahí y no nos quedemos con las ganas de, con la duda de las gráficas. Las gráficas son bastante claras, solo hay que recordar que están dentro de un artículo que apareció en la jornada laboral y que vamos a esclarecer las cosas, son suficientemente informativas para que podamos comentar este tipo de cosas. Entonces vamos a subsanar el error y posteriormente trataremos la añoranza que nos debe de corresponder para este lunes último de agosto, por cierto. Llegaremos a septiembre y fiestas patrias y chiles en nogada. Les recomiendo que busquen un buen lugar para comer chiles en nogada. Si en su casa hay alguien que sepa hacerlo, brillante, exquisitos. Bueno, vamos a compartir la primera gráfica para que estemos atentos a ella y podamos comentar las cosas. El primer cuadro es este. Donde queremos mostrar cuántos votantes, cuántos trabajadores tienen derecho de voto y cuántos llegan a votar en los 8 años que marcamos como parte importante de este artículo. Entonces, del 85 al 92.
Entonces son trabajadores con derecho a voto. Bueno, perdón, sindicalistas con derecho a voto. Tendré que corregir ese renglón porque están los jubilados. Y quizá debía haber puesto militantes y su participación electoral. Entonces, llamaba yo la atención de que de 1985 había 35.626 y en 1992 45.702. Si se dan cuenta, ya es la cifra aproximada, o no va a subir mucho respecto al 2009. Bueno, entonces, cuando se quiere decir, bueno, 35.000, 38.000, bajan otra vez 1.000, 37.000, sube 38, 39, 43, 44 y 45.702. Hay algunos secretarios, algunas planillas, grupos políticos, sobre todo los que tienen la revista Lux, han presumido en portadas y contraportadas que han obtenido la mayor votación posible. Bueno, es cierto. Por ejemplo, pudieron haber votado muchos más en 87 y muchos más en 88 como en 1990. Va subiendo la cantidad de miembros afiliados. Hay más jubilados, sube la cantidad de trabajadores y tanto de planta como por obra determinada. Es un deber ineludible de los grupos políticos de lograr una mayor participación. Bien. Y en este cuadro, el segundo renglón dice votos emitidos y van de 25.000 a 33.000. Y aquí sí la cifra siempre va subiendo, nunca baja. 25.000 en 85, 86, 25, 26.000, 29.000, 27.000, 29.000, 28.000, 32.000, 33.689. La abstención, que aquí sigue en el tercer lugar, en el renglón tercero, fueron 9.826, la más baja abstención y por tanto la más alta votación fue en 1980 y comentamos, 1987, y comentamos que tenemos que tratar este año y la huelga, porque merece ser tratada la huelga. Y el momento de mayor discrepancia en esas elecciones resultó el momento de mayor votación y menor abstención. La mayor abstención aquí fue de 15.000 trabajadores en 1990. Estos cuadros, así como los presentamos, nos dan una perspectiva clara de ciertos momentos que por las cifras que se obtienen deberíamos de estudiar con calma. El porcentaje de votantes, que es cuando decimos que en este periodo el abstencionismo a nivel nacional en México siempre fue muy grande, rebasó el 50%. Y acá en el ESME, los electricistas afiliados siempre votan por arriba del 50%. 72.42%
68%, 78%, otra vez es 1987 con el 78.78%. Casi el 80% es la mayor votación en estos 8 años. 71, 75, 65, 72 y 73.71. Es por arriba de el 50%. 70 a 68%. Es un promedio respecto, insistimos, a las votaciones nacionales, un porcentaje muy alto. Y el último renglón es la diferencia de votos del que ganó o muestra por cuál diferencia de votos por el que perdió. Entonces, de este ciclo es muy llamativo el último año porque solo 942 votos hicieron la diferencia. Entonces, son el mayor diferencia de votos fue 11,000. O sea, un año antes, la diferencia de votos fueron 11,496 en 1991. Y otro que estuvo muy peleado fue en 1986 con 327 votos. Esto es llamativo. Tendríamos que estudiar justamente este año de 1986 para saber quiénes fueron contendientes, qué grupos políticos se armaron, dónde estuvo el encuentro de los grupos políticos. Nos recuerda también que es una cifra parecida a la del 2009, 2011. O sea, a la fecha, a las elecciones donde se da la confrontación por la extinción y es una cantidad pequeña, muy parecida, pero que vemos en estas cifras que se mantuvieron las cosas como debe ser dentro de los estatutos. No hubo bronca, de tal manera que se agrandara y que hubiera un conflicto intersindical dentro del ESME. Pero siempre los cauces, históricamente, siempre los cauces estatutarios dieron la posibilidad para que las cosas se resolvieran internamente y podremos checar, les aseguro, que de estos grupos políticos se han de ver mantenido para el siguiente año de 1987. Pero por eso digo que esta diferencia de votos nos permite en este cuadro resaltar aquellos elementos que tendríamos que volver a revisar. Este fue el cuadro 1 que distrajo las pequeñas. Este es el cuadro 2 que muestra la cantidad de, otra vez debería decir, afiliados al ESME y no solo trabajadores, porque tendría que aclararse trabajadores y jubilados afiliados del ESME. Bien, lo acabo de descubrir, es un error que cometí desde 1992 y si se dan cuenta, los datos, tanto aquí como en el cuadro anterior, son tomados de la acta final de la Comisión de Escrutinio y a partir de esos datos yo elaboro los cuadros. Igual acá, ¿cuánto? Tomando en cuenta que 1985 es
equivale al 100% el porcentaje, digo, la cantidad, sí, el porcentaje de crecimiento de trabajadores y miembros del ESME fue siempre al alza. En 86 subió, hubo 8.4 más de afiliados al ESME, insisto, son 3 grupos de trabajadores de planta, obra determinada y jubilados. En 87 es 5.7% más, 88, 7%, 89, 11%, 90, 22%, 91, 25% y 92, 28.3% de afiliados al ESME. Siempre creciendo, y es para que veamos en relación a los procesos políticos cómo se movilizan. Y el último cuadro que no pudimos ver, permítanme, ya va a aparecer. Hoy, ¿dónde está? Aquí está. El cuadro 3 es el de... Hoy, caray. ¿Cómo se distribuyen los votos por grupos políticos? ¿De acuerdo? Había 3 planillas y lo que yo resaltaba es que da muestra clara de que la forma de votación en el Sindicato Mexicano de Electricistas es muy importante. No existe en ningún sindicato mexicano esta manera de votar. Es decir, cada miembro del ESME vota por el cargo y la persona que considere importantes. Los que, si se quiere, los que les convence o incluso el que les gusta. Puede ser el que les gusta, pero te permiten. Y yo mantengo mi queja de que en el Estuma, por ejemplo, aquí están 12 votos que yo, siendo del ESME, podría distribuir como quisiera. Es más, podría decir 2 para unidad sindical, 2 para unidad y democracia sindical, y 2 para la reconstrucción, Sindicato Mexicano de Electricistas, como yo quisiera. Y es muy importante este tipo de definiciones. Entonces, al trabajador electricista, al militante, al sindicalista electricista, le entregan su paquete de 3 candidatos por la Secretaría de Interior, 3 boletas por educación, 3 boletas por tesorería, 3 boletas por actas, y elige indistintamente por quién votar. Esto, y es lo que llamamos la atención, esto nos muestra cómo hubo una votación especial y marcábamos, señalábamos que la mayor cantidad de votos se obtiene en la planilla que se opone al grupo político que está en el Comité Central. Es decir, los disidentes, la oposición, logra un cargo que es prosecretaría de obra determinada, donde están los nuevos ingresos para trabajar en compañía de luz y los nuevos ingresos al Sindicato Mexicano de Electricistas. En estas elecciones, decíamos, hay 3 planillas, algunos de los candidatos de Unidad y Democracia Sindical pertenecen al grupo del comité, al grupo político, y logran quitarle
2 cargos. Eso es muy, muy llamativo. Con 12.750 votos, obtienen la Prosecretaría de Jubilados y casi obtienen la de Procurador, 12.766. Perdón, es al revés. Procurador la obtienen con 12.766 y servicio médico se quedan a 200 votos de obtenerlo. Llamamos la atención de que la forma de votar en el ESME permite que vote uno por el que más te convence, insisto, que sea el que más te guste, y pueden armar un comité central compuesto de 2 grupos políticos o hasta 3. Y entonces son claros los votos. Señalábamos que obra determinada estaba el hermano del secretario general y pierde rotundamente. Pierde rotundamente el hermano del secretario general en una clara advertencia hacia el secretario general señalándole: no queremos que se mezclen, sea un revoltijo de intereses personales con proyectos sindicales. Y le dicen: nada de hermanitos, afuera, y trabajemos en el proyecto que en ese año inevitablemente todos los grupos políticos debieron haber planteado cómo se va a trabajar la nueva empresa. Se acababa la liquidación. Y en la Comisión de Justicia también se señalaba: vamos a revisar todos los casos de acusaciones, de juicios, de críticas de manera autónoma, es decir, que dejara su influencia el secretario general a la hora de procurar justicia. Y eso es sumamente claro. Por eso queremos retomar este cuadro. Creo que todo mundo puede analizar con calma este cuadro. Es bastante claro para este asunto de las elecciones y las elecciones de 1992. Y ya que estamos en esto, permítanme decirles que quiero traer a colación otro asunto que me brinqué la vez pasada. ¿Qué es este? En esta revista del 93 aniversario del sindicato, les digo que traté el tema de la reforma de estatutos. Y a esta revista le puse por nombre El debate por la democracia en el Sindicato Mexicano de Electricistas, 1956, reforma de estatutos. Es el periodo de Agustín Sánchez Gelín y narro todas las asambleas que hubo, asambleas legislativas,
se constituyó la Comisión Legislativa de Reforma de Estatutos y rearticulan los estatutos que había quebrado Juan José Rivera Rojas. Es muy importante esta discusión y en esta revista de aniversario trabajamos cómo se dio el debate, como dice aquí, por la democracia. Quitar todos los artículos que hacían menos la democracia, todos los cambios que había hecho Rivera Rojas a los estatutos, y en estos estatutos es donde por primera vez se incorpora a los jubilados como parte activa, militante, viva de los jubilados. Ingresan al debate por la democracia, al debate por el poder político, los jubilados, porque se les reconoce que siguen siendo afiliados y militantes del... Ya no trabajan para la compañía, eso es cierto, pero no por eso dejan de ser miembros del sindicato. Es una lección muy amplia y detallada que todas las organizaciones sindicales deberían de aceptar y retomar. Tengo la hipótesis que le tienen miedo a los jubilados, que siendo factor de importantes votos, pueden en algún momento determinar el camino del sindicato, de cualquier sindicato. Va a llegar un momento en que los jubilados sean casi la misma cantidad de trabajadores activos y pueden rebasar los proyectos políticos del comité en turno. Eso es cierto. Pero en el momento de la extinción, en el ESME los jubilados, y todavía ahora, logran dos cosas. Uno, reorganizar, resistir, son los únicos miembros que tienen y mantienen la existencia del sindicato. ¿Por qué? Porque son parte del estatuto y el estatuto rige para el ESME. No se necesitaba la nota que siempre otorga la Secretaría del Trabajo, el gobierno en turno. ¿Por qué? Porque el estatuto le da vida política, vigencia a los estatutos y a los jubilados. Que quisieran tener otro contrato colectivo, es cierto, y se obtuvo, pero dos salvedades hubo. La única parte vigente del contrato colectivo que se queda con la extinción es las cláusulas de los jubilados. Y como son miembros activos del ESME, según los estatutos siguen vigentes por los jubilados. Los activos y por obra determinada dejan de existir, pero los jubilados no. Esta reforma de estatutos, este debate por la democracia en 1956, le dio una valoración efectiva de mérito y de formación política ideológica inigualable. Así es que por doble vía, durante la extinción desaparecía el contrato colectivo y desaparecían todos los miembros excepto jubilados. El contrato colectivo sigue vigente aún en la cláusula respectiva de jubilados y sus alcances, podríamos decir por desgracia, mientras quede un miembro jubilado, el contrato colectivo sigue vigente. Es algo de alcances increíbles. Por eso tenemos que leer esta revista. Y
Lo otro que olvidé, esta revista hay que leerla al lado de este otro libro. Este libro que publicamos también gracias al ESME en 2007, que se llama Solidaridad Electricista y la Insurgencia Obrera. Y entre paréntesis, el ESME en tiempos de Sánchez de Lin. Esta es la crónica, la lucha, las acciones políticos sindicales del sindicato cuando está Sánchez de Lin como secretario general, con quien se hace la reforma de estatutos. Por eso son dos lecturas necesarias, básicas, esenciales. Leer este y luego la reforma de estatutos. Si se quiere al revés, primero leer la revista y luego este libro. Suponemos, claro, como siempre lo hemos dicho, que tanto la revista como este libro deben de estar en la biblioteca y les recomendamos que acudan a la biblioteca para leer la revista. Este libro se distribuyó entre todos los afiliados en el ESME, porque lo editó el sindicato con sus cuotas sindicales. Y algo muy llamativo, que por más insisto, no logro convencerlos del todo, es que encontré un folleto color naranja. El original no lo localizo, perdón, pero aquí lo capturé y se publica, que se llama El charrismo sindical y la insurgencia de los ferroviarios. Es un folleto que publica la Confederación Mexicana de Electricistas como respuesta política al movimiento ferrocarrilero, a las huelgas, a las acciones políticas de los ferrocarrileros cuando Demetrio Vallejo era su secretario general. ¿Qué es el charrismo sindical y la insurgencia de los ferroviarios? Se publicó en 1958 como un folleto para que todo el mundo comprendiera qué estaba pasando y cuáles eran las relaciones entre los electricistas y los ferrocarrileros. En este folleto se hace la definición amplia, detallada, teórico-práctica de qué es el charrismo sindical. Muchos de los que usamos el término charrismo, sin darnos cuenta, estamos basándonos en este folleto de octubre de 1958. Entonces, es muy importante que estas obras, obviamente, sí me siento muy orgulloso en esta crónica de toda la gestión de Agustín Sánchez de Lin, con el agregado del charrismo sindical, que es un documento que elaboró Agustín Sánchez de Lin y Rafael Galván, como respuesta a la postura de Demetrio Vallejo, el líder ferrocarrilero que estuvo muchos años en la cárcel. Entonces, son dos lecturas muy importantes, insisto, publicadas por el ESME para todos los miembros afiliados. Y este libro, como la revista del 93 aniversario sobre el debate de la democracia en el ESME, la democracia sindical puesta a prueba, a discusión y a debate, están a disposición de todos los electricistas, lo cual, en términos generales, si lo vemos así de bien egoísta y bien vanidoso, sí, Víctor Sánchez ha sido el único sociólogo que ha logrado
que el ESME le publique en distintos momentos revistas completas de más de 100 páginas, libros propiamente para explicar unos momentos culminantes de la historia del ESME. Bueno, podríamos, ya les dije un día, ya son 4 temas a tratar aquí, en otras añoranzas de electricistas. Leer una parte del debate por los nuevos estatutos, sea cómo se discute el asunto de que la revista Lux tiene que ser socialista, o sea el momento en que se discute porque se acuerda que los jubilados tienen que ser parte fundamental y miembros destacados del sindicato. Podríamos leer una parte del ESME en tiempos de Sánchez de Lin, pero en fin, son otras añoranzas que ya trataremos en alguna otra ocasión. Por lo pronto, si me permiten, ya aclarados estos 2 puntos, uno, que una de las revistas de aniversario tiene un complemento indispensable, o al revés, este libro de Sánchez de Lin sobre la gestión política sindical, la gestión como secretario general de Agustín Sánchez de Lin y la legislativa de estatutos, tiene que hacerse al lado. Entonces, ya comentamos que podemos hacer la añoranza porque en la revista del 75 aniversario tratamos el asunto de la huelga. Yo creo que eso es lo que vamos a ver la próxima añoranza. Y por hoy, por ahora, cerrado los errores que tuve en, en ese momento, vamos a sacar el tema de la añoranza de que nos corresponde ahora. Voy a presentarles, este es el escrito que elaboramos para festejar los 100 años del ESME. No encuentro el folleto, lo voy a buscar, pero lo escrito está en estas páginas y reconozco que el folleto fue organizado con fotografías muy buenas que presentó Felipe Sánchez. Como no lo encuentro, por lo pronto solo vamos a dedicarle a el escrito de los 100 años del ESME. La manera como, o sea, hacer un libro de 100 años del ESME es muy, 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 muy difícil. Yo creo que en un momento dado lo podríamos elaborar y podríamos partir precisamente de este folleto. Este folleto hace un resumen muy apretadito, un resumen de cada una de las décadas de los 100 años. Es decir, son 10 puntos, 10 décadas resumidas, resaltando lo significativo de los 100 años del ESME. Se elaboró el folleto, se iba a repartir durante la asamblea de los 100 años y no supimos por qué no se hizo. Como siempre puede suceder, son explicaciones sobre las cuestiones políticas, que aunque el acuerdo político era que sí se repartía durante la asamblea del centenario de los 100 años del ESME, pues no se logró. Tomamos en esta presentación
hablar de un artículo que ya lo hemos mencionado, que escribe en rojo y negro Ernesto Velasco Torres, que en ese momento era el administrador de Rojo y Negro. El 14 de abril de 1916 escribe La línea de conducta de los obreros sindicalistas. Son 14 puntos trazando la línea de la práctica sindical, de su formación política e ideológica necesaria para 1915. Es decir, propone un programa político e ideológico para el ESME a través de Rojo y Negro. Lo que vamos desarrollando en esta primera parte son los 14 puntos que trata Ernesto Velasco en este artículo y comentamos, ponemos en negro el punto, en este caso el sexto: respetémonos a nosotros mismos si queremos ser respetados, tanto individual, colectivamente, y en rojo lo voy comentando, pero esta es la base, la línea que, según trato de explicar aquí, es una trayectoria político-sindical que muy bien puede abordarse como parte de los 100 años. Quizá, ahorita que lo estamos viendo, debimos haber puesto al final del folleto el artículo de Pablo González Casanova, que también hace 12 recomendaciones de la línea político-sindical para el ESME. Y así cerraríamos el círculo, iniciándolo con Ernesto Velasco Torres y sus 14 puntos, y cerrando la crónica de las décadas, y cerrando con el artículo de Pablo González Casanova. Lo vamos a repartir y veremos cómo, siempre les digo, escribimos sobre lo que presentamos en el video. Entonces, aquí está. Por ejemplo, esto que acabamos de comentar, lo pude haber agregado, donde como la resistencia está organizada, sí, en una defensa colectiva, pero donde la importancia de crear un espacio político dentro del ESME a los jubilados les va a permitir subsanar, resistir y consolidar al sindicato que ya se podría haber dado por muerto. Sin contrato y sin empresa acababan con él. Pero los jubilados y la resistencia lo mantuvieron y lo mantienen vivo. Bueno, entonces esta parte merecería que lo escriba, y yo creo que voy a volver a repartir este artículo por décadas. Entonces, el ESME llega al centenario y es oro puro para la organización obrera. Y por décadas, 1914, cuando nace, a 1920, una década, con 3 puntos. 1. El 14 de diciembre de 1914, ante el llamado en un desplegado a todos los obreros cuya materia de trabajo fuese la electricidad, a formar un sindicato, se realiza la primera asamblea, donde la mayoría eran telefonistas
electricistas y electricistas particulares. Aceptan y eligen, aceptan formar el sindicato y eligen a su primer comité. José Colado, jefe del Departamento del Trabajo, que es carrancista y dirigente de la Casa del Obrero Mundial, les enseña la manera de conducir y realizar esa primera asamblea que se hace en Palacio de Minería a las 7 de la noche, a las 7 p.m. Se llamó originalmente en ese día Sindicato de Obreros y Empleados del Ramo Eléctrico, cambiando este nombre en la asamblea del 21 de enero por el de Sindicato Mexicano de Electricistas. Los nombres de esa época que participan muy activamente en las asambleas y en las comisiones son Toribio Torres, Antonio Arceo, Conrado Castro Chávez, Luis R. Ochoa, Luis N. Morones, Manuel Educ, Enrique Guzmán, José Rosales de la Vega, Ernesto Velasco, Carlos R. But, Danilo Sotonava, José Cabral, José Trejo, Carlos E. Carmona, Delfino Revilla, Ponciano Solís, Carlos de la Peña, Manuel García Eras, Salustio Hernández, José Valdés Lamy, creo que era Jerónimo Domínguez, El Laurencio, Pedro Vallejo, Manuel Laris y Josefina Sotomayor. Constantemente estaban en las asambleas, participaban, eran comisionados, iban a negociaciones. Este es un primer grupo que surge en esos años de 1914, 15 y 16. Fueron integrantes del comité y fueron integrantes de las brigadas sindicalistas y firmantes de los primeros memoriales en 1915. Destaco a Delfino Revilla porque él fue el que fue a darle consolidación al sindicato en la división de Necaxa. Punto 2. Al mes, en enero de 1915, se puso a prueba la propuesta esencial del naciente sindicalismo electricista: lograr una mesa de negociación para pactar y acordar con las empresas imperialistas mejores condiciones de trabajo. La bilateralidad, es decir, el acuerdo entre las partes por medio de un convenio memorial, es sin duda la marca diferente de las organizaciones obreras de entonces. Dejaban de ser cooperativistas o mutualistas y se convertían en sindicatos. 3 memoriales fueron entregados a las 2 compañías telefonistas y otro a la compañía de luz, con sendas huelgas en cada empresa. En The Mexican Light and Power Company se logra respuesta antes de la huelga a 7 de los 2 puntos demandados, es decir, el memorial planteaba 10 y 7 fueron respuestas satisfactorias. En la telefónica Ericsson se estalla la huelga espacial, se logra un primer acuerdo aceptando todo el memorial, pero lo rompe el gerente general a los 2 días y la huelga se reanuda. Es huelga parcial durante 2 meses, donde se va a lograr la firma definitiva del convenio, del memorial. El tercer memorial entregado a The Mexican Telephone and Telegraph Company, se estalla la huelga, entra en negociación
con los carrancistas porque estaban en la Ciudad de México, se incauta la empresa y se entrega en administración al ESME. La Asamblea General acepta la incautación y durante más de 8 años la empresa telefonista del imperio tuvo una administración obrera. La huelga y la negociación bilateral fue la forma obrera para fortalecer al Sindicato Mexicano de Electricistas. El gerente general propuesto por la Asamblea fue Luis N. Morones. Punto 3. Durante el año de 1915, esta fue la forma de lograr acuerdos con las empresas. Los sindicalistas fueron brigadistas en cada uno de los centros de trabajo y en especial en las divisiones existentes como Pachuca, Ojuandó o Necaxa, para lograr la afiliación y el crecimiento de los miembros del ESME. Perdón, lo que decía otro error. El oro, falta en la división el oro, que eran las existentes en ese momento. Pachuca, Juandó, Necaxa y el oro, en esta década. Aunque se discutían en cada asamblea los estatutos, en realidad no los hubo en esos primeros años. La dinámica sindical fue lograda con la experiencia iniciada en los debates, en las sesiones de cada asamblea. Las 3 empresas imperialistas, por cierto, no reconocieron nunca al sindicato como organización representante de todos los obreros, electricistas y telefonistas, y menos reconoció al comité electo en estas asambleas. Los acuerdos alcanzados con los memoriales se dan en una mesa de negociación bajo el poder sindical de la práctica electricista. El colectivo forzó en los hechos este reconocimiento porque se pactaba. No lo querían, pero se pactaba. Contradicciones que tiene la vida política. Lo inexistente en ese sentido fue el sindicato y su política obrera. Pactaron con el inexistente sindicato. Es decir, para los patrones, para las 3 empresas imperialistas, el sindicato no existía y como no existía, los memoriales se negociaban con lo inexistente. Los electricistas del ESME como sindicato fueron inexistentes hasta por lo menos 1926. Punto 4. La huelga general en la capital en julio y agosto de 1916, impulsada por el ESME y en especial por la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal, tenía una demanda única: aumento de salarios o su equivalente en oro. Las condiciones de trabajo, como la vida social y familiar, estaban en crisis económica por la especulación de todos los productos necesarios, por la especulación de la canasta básica agravada por la guerra civil entre los traidores carrancistas y las fuerzas convencionistas de Belleza Zapata, más una pandemia de tifo que azotó al pueblo trabajador de la capital, una pandemia que arrasaba la vida del pueblo trabajador. Las empresas y los comerciantes pagaban los salarios en billetes cuyo valor se devaluaba de manera constante, diariamente,
Los burgueses aplicaban la situación económica en pleno. De sus beneficios pagaban los salarios en billete de papel, pero cobraban a precios oro o su equivalente. Por lo mismo, la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal y no la Casa del Obrero Mundial, esto hay que recalcarlo mucho, la Casa del Obrero Mundial había dejado sus principios y su política de anarquista abandonada en una bodega. La historia oficial cuenta que la huelga es de la Casa del Obrero Mundial. Mentira. La federación es la convocante a la huelga y la federación está dirigida por dos sindicatos, el Sindicato de Empleados de Comercio y el Sindicato Mexicano de Electricistas. No es la Casa del Obrero Mundial, sino la federación la que convoca a la huelga general. En mayo de 1916 se hace un primer intento de huelga. El doctor Atla convoca una mesa de negociación y como no logra convencer a los patrones porque no querían dar ese aumento de salarios y no logra convencer a los obreros porque tampoco decían aceptar de nueva cuenta billetes, sino monedas oro, argumenta con su voto de calidad carrancista para atemperar a los sindicatos, prometiendo respecto a los precios, que iba a controlar la inflación. Se promete por el gobierno de Carranza. Bueno, por las fuerzas todavía no había un gobierno. Controlar la inflación, controlar los precios. Y para lo cual creó una comisión vigilante del costo de la canasta básica. Los traidores carrancistas no cumplieron. Los salarios siguieron en caída permanente y de nueva cuenta se lanzó la convocatoria a la huelga, estallando por el aumento de salarios con su equivalente en oro nacional. Un peso oro sería el salario mínimo. La represión fue brutal contra los sindicatos. Cerraron todas sus oficinas, todos sus locales sindicales, se encarceló a los dirigentes y un juicio militar como traidores a la patria se aplicó para el comité de huelga. El ESME con Ernesto Velasco siendo secretario general fue la vanguardia de la huelga. Cuenta la historia oficial, la historia del traidor Carranza, que la COM la dirige, pero bien sabemos que el único acusado y prisionero declarado a pena de muerte fue Ernesto Velasco, secretario general del ESME. Todos los demás quedaron libres y en tanto al secretario general se le acusó de traidor y cómplice de traición a la patria. El resto de los años hasta 1920, en especial para el ESME, fue de altibajos, de reagrupación, de buscar un lugar para asambleas y de localizar a sus hermanos en las 4 divisiones existentes. La siguiente década, 1921 a 1930. Punto 1. Después de 1916, los electricistas tuvieron un tiempo en recuperar su fuerza y organización sindical. El golpe militar fue superado. La alforja construida en 1915 permitió recuperar la praxis obrera. Para septiembre de 1917 logró firmarse un nuevo convenio
General de Condiciones de Trabajo, dando cuerpo a las estipulaciones surgidas desde su organización y las alcanzadas ya en el 123 constitucional. Otro más en septiembre, bueno, habrá que decir que se quiere atribuir que muchas de las consideraciones que se estipulan en el artículo 123 constitucional están basadas en el golpe, la difusión y la lucha perseverante de la Federación de Sindicatos Obreros por la huelga que lograron plantear, por las condiciones que lograron plantear y por las respuestas carrancistas a la huelga general. Podríamos revisar con calma cuál es el debate del artículo 123 constitucional para comparar la situación de la huelga general de 1916 con el contenido del artículo constitucional. Bueno, hubo convenio en septiembre de 1917, hubo otro más en diciembre de 1921, otro en marzo de 1922, que se completó con el de julio de 1922. En octubre de 1924 se renuevan los anteriores y para ese momento ya tiene 50 cláusulas el convenio y para el 20 de marzo de 1926, el 18 de diciembre de 1929 se reconoce la personalidad legal del ESME. Hasta antes de 1926 se pactaba con, entre comillas, los representantes de los obreros y de los empleados y obreros de las compañías. Después de 10 años de inexistencia, pudieron firmarse los convenios según su artículo primero. Disposiciones generales. Las compañías reconocen la personalidad legal del Sindicato Mexicano de Electricistas y por lo tanto tratarán con los representantes de este debidamente acreditados todos los asuntos de carácter colectivo que se refieran al trabajo de los obreros y empleados de las compañías. Para 1926, la empresa reconoce y existe legalmente el ESME. Como decimos, es una contradicción porque pactaban memoriales, convenios, condiciones, hubo hasta jubilaciones que se consiguieron, regresaron al trabajo algunos obreros castigados y a pesar de que impedían en las divisiones, los superintendentes impedían que se organizara el sindicato, no lo lograron. En fin, se me acabó el tiempo para seguir con esta crónica de los 100 años del ESME. Vamos a continuar con el segundo punto de la segunda década. Fue este folleto de los 100 años, insisto, que se iba a repartir durante la asamblea del 100 aniversario y por algunas circunstancias políticas que desconozco, seguramente tiene que ver conmigo, no lo puedo negar. Alguna controversia he de haber causado que no me di cuenta y no se repartió. Que yo sepa, se mandó a imprimir.
Por eso voy a buscar el folleto y se los voy a presentar. Quedó un folleto importante, interesante, que tenía que repartirse durante la asamblea de los 100 años del ESME. En fin, tenemos el documento y se los vamos a seguir presentando. Nos vemos el próximo lunes en otra añoranza de electricistas. Ya saben, septiembre, coman un chile en nogada 2, 3 o 4 por las fiestas patrias. Hasta entonces.